Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a continuar con algunos elementos de la sintaxis de Python en cuanto a los que se requieren para el análisis de datos y el machine learning, como son la importación de librerías, la librería MAT, la librería NumPy, los conceptos de listas, de tuplas y de diccionarios. eh, la asignación de variables y demás. Entonces, voy a mostrarles otros elementos adicionales. Para eso voy a compartir pantalla. Todo desde los cuadernos Jupyter Notebook. Entonces, nos vamos a nuestro cuaderno y en la primera línea de nuestro código, en esta introducción a la sintaxis de Python, es la que pide la importación de la librería NumPy que nos permite el cálculo con cantidades vectoriales. Es muy adecuado para ello, a diferencia de la librería MAT, que es una librería en la que no podemos hacer cálculos vectoriales. Entonces, mientras que la librería MAT tiene la función logaritmo, esta función logaritmo nada más se le puede aplicar a un solo número real a la vez, mientras que con NumPy también tenemos una función logaritmo, pero ella puede aplicársele a cualquier lista de valores, pero una lista que lo llamaremos arreglo de NumPy. Entonces, para hacer esa primera diferenciación, pues mm, voy a importar a NumPy con el seudónimo NP como es usual y a mat, import mat, como M, como es también usual, pero para la librería mat, su seudónimo. Y teniendo esas, voy a hacer la comparación, insertando una nueva línea de código, oprimiendo la letra B, que es un atajo de teclado para insertar nuevas líneas de código a nuestro cuaderno, pero una línea inferior a la línea donde estemos posicionados. Bueno, pues creo un número real X, defino un número real X como, por ejemplo, uno bonito, pues de pronto NP, bueno, digámoslo como simplemente 10. Y definimos también una cantidad, un arreglo de números de NumPy de esta manera, por ejemplo, llamándolo o agregándole una variable y igual a np.array, que es la sentencia que nos permite crear arreglos de NumPy, arreglos rectangulares, es decir, matrices en general. En este caso, un vector. Y ese vector vamos a agregarle el número 10 y el número 100. Bueno, y el número 1000 también. Ya así con eso tenemos un número entero, una variable que es de tipo entero o tipo int, y una variable que es de tipo vectorial con 3 entradas de números reales, 10, 100 y 1000. Se me olvidó aquí el otro 0. Bueno, la corremos y ahora vamos a, insertando una nueva línea, calcularle, para que veamos, calculemos logaritmo para x. Entonces, llamamos a m.log de x. Y al aplicar m.log, pues como sabemos, bueno, en base 10, pues nos va a calcular el logaritmo en la base vulgar o el logaritmo en base 10 de x, que como x es precisamente 10, pues ya vemos que nos va a dar 1 y efectivamente no lo hace. Pero si le pido con la librería mat que calcule m.logaritmo, pero a y, que es ya no un número real, sino
un arreglo en NumPy, vemos lo que pasa y nos dice que hay un error. Es decir, así comprobamos de que las limitaciones de la librería MAT, que son las de poder, sus funciones matemáticas asociadas o incorporadas, no se pueden aplicar a cantidades vectoriales. Es decir, no puedo calcular el logaritmo a todo un arreglo de números. Tendría que hacerlo uno por uno. En cambio, con NumPy sí lo podemos hacer. Mira que puedo, voy a agregarle, acá, voy a agregarle una línea de código y voy a calcular, voy a llamar a np.log, que sería la función logaritmo, pero ya asociada a la librería NumPy. Y le pido que calcule ahora sí, bueno, en primera instancia a x, el logaritmo a x. Y digámosle que en base 10. Y bueno, aquí nos dice que tenemos un error de tipo, que dice que retorna un array debe ser, bueno, que no lo debemos de especificar de esa manera. Entonces, uno cuando ve ese tipo de errores, a ver de que, es decir, que con NumPy no tenemos la misma forma de, para agregarle los argumentos a la función logaritmo, pues simplemente puede buscar la documentación. Entonces nos vamos a, a, a Google y le decimos, bueno, pues ¿y cómo es de función de numpy.log functions? Función. Y para ver la documentación de esta función, decirle, bueno, si quiero el logaritmo base 10, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, en numpy.log nos dice que numpy.log es una función matemática que ayuda a calcular el logaritmo natural. Entonces, por defecto ya calcula el logaritmo natural, pero su sintaxis nos aparece también que es numpy.log de x. Y los parámetros de la función son arreglos, podemos entrar a arreglos de NumPy. La salida también será un arreglo de NumPy. Y nos muestra ejemplos de aplicación. Entonces, bueno, pues aquí nos se crea un arreglo que tiene números 1, 3, 5 y 2 a la 8 y le piden calcular el logaritmo con np.log de ese array y le piden después que lo imprima. Bueno, aquí no nos dan como la opción de que podamos cambiar de base en el cálculo del logaritmo. Miremos a ver si aquí hay otra opción para que nos podamos cambiar de base para el cálculo de logaritmos, pero ya en la librería NumPy. Bueno, acá no nos dan como esa posibilidad de cambio de base. No tenemos acá más en los ejemplos. Parece que no tenemos sino en NumPy. No tenemos pues esa opción de poder cambiar de base con la función log. Al menos no desde los argumentos que nos entrega esta documentación. Miremos, nos devolvemos otra vez a Google y podemos ver desde acá, esta sería la documentación oficial y miremos a ver si tenemos esa opción en np.log de 1. No vemos que nada más para E. Entonces nos va a obligar, si queremos en otra base. Bueno, aquí ya tenemos ver también log 10, log 2, log 1. Log 1p. Entonces es usual que lo que tengamos acá es que si queremos cambiar de base, no escribimos log y entre los argumentos se escriba el número, sino en el nombre de la función.
Entonces, según esto, tendremos otra función, la función no log, sino la función log10, que entonces eso será una función que calcule el logaritmo en base 10. Probémoslo acá, según esta documentación. Entonces, si queremos ya el logaritmo en base 10, entonces le decimos log 10, ya el nombre de la función cambia, y ya no escribimos dos argumentos, sino solamente x. Entonces, en NumPy no tenemos la misma forma de definir logaritmos en bases diferentes, sino cambiando el nombre de la función. Entonces ya no es, si quiero logaritmo en base 10, no es con el mismo nombre log, como en Mat, con la librería Mat. Entonces así calculamos y nos dice otra vez que es 1. Entonces, la conclusión, hasta ahora, de que la librería Mat de la librería NumPy nos calcula el logaritmo para números reales, positivos, no hay ningún problema. Y ahora vemos para la diferencia de NumPy para cantidades vectoriales. Entonces, np.log10 de y, de que es una cantidad vectorial, y vemos de que esta vez sí lo calcula. Y nos dice, bueno, pues que el logaritmo de la primera componente de y, que era 10, en base 10 es 1. De 100 en base 10 es 2. Y de 1000 en base 10 es 3. Pues ya nos es coherente. Y vemos pues las grandes ventajas del NumPy, porque nos permite calcular a la vez logaritmos de muchos números que hacen parte de una regla. Eso con Math se podría hacer, pero utilizando un ciclo para. Si tenemos un arreglo y los ciclos para tienen mucho, el uso de ciclos para y ciclos mientras, demandan mucha capacidad computacional, mientras que NumPy no requiere tanta, está bien diseñado para trabajar con cantidades vectoriales, entonces permite hacer los cálculos a la vez. Esa es como la primera diferenciación que les quería mostrar. Y mostrando más sobre la librería NumPy, también tenemos una función que me transforma radianes a grados, ángulos en expresión radian o en medidas o en sistema circular de medición de ángulos a sistemas hexadecimal de medición de ángulos. Para eso lo hace con la función rad2deg. Entonces, si yo al arreglo, yo puedo simplemente a un solo número, voy a poner aquí insertar, para eso señalo la línea, señalo la línea del cuaderno aquí en la parte izquierda y le doy B para obtener más líneas después del logaritmo, para trabajar ya ahora sí en una línea de texto, la función numpy.rad2deg. Esa función de NumPy, entonces, como les decía, nos permite transformar radianes en grados. Miremos lo que sí. Entonces, bueno, pues simplemente np.rad2deg. ¿Y de quién, no? Pues transformemos a pi, a np.pi. Y ya sabemos que pues la respuesta es de 180. Y si lo aplicamos, pues efectivamente nos da 180 en una expresión como un punto flotante, un número de punto flotante. Y si ya quiero calcular, esta función se puede aplicar como es de NumPy, se puede aplicar un arreglo de números. Entonces acá se lo voy a aplicar este arreglo de números que tiene a pi medios, a pi tercios, a pi cuartos y a pi sextos. Entonces voy de forma decreciente con ángulos usuales expresados en radianes. Y vamos a ver que esa función, aplicado a ese arreglo, pues me da los ángulos ya pasados. Hombre, pues pi es 180, pi medios es 90, pi tercios es 60, pi cuartos es 45 y pi tercios es 30, como sabemos. Es una función también que las ventajas de las funciones de NumPy que pueden aplicarse sobre cantidades vectoriales, que eso lo vamos a necesitar mucho en análisis de datos. Ese NumPy es una
librería que va a permitir entonces a una colección o arreglo rectangular de datos poderle aplicar funciones a todos a la vez. Y está como la función inversa a esta otra que ya se llama deg2rad. Vamos a poner aquí, a ponerle aquí, entonces esa función es numpy deg de degree 2rad, de radian. Y esa función, pues, de manera análoga, pero ya mm, em, mm, ya, bueno, aquí señalamos la línea. Bueno, entonces, de manera inversa, ya entonces a 180 lo vuelve pi, miremos lo bonito. Entonces, si yo tengo, apliquémosle np.deg 2rad a 180 y él nos entrega pues a pi, pero en la expresión decimal, no en la expresión representada con la letra griega. Entonces, miremos cómo funciona. Y ahora para cantidades vectoriales, bueno, pues np.deg2rad entonces le digo, entro en el argumento de esta función a np.array, queriéndole decir que voy a crear un arreglo rectangular de números que se delimita entre corchetes y le entro los números en grados, pues 180, 90, 60, 45 y 30 grados. Y él me lo aplica y mire que nos da a pi medios, a pi tercios, a pi cuartos, que es 0.78, y a pi sextos, que es 0.52. Esa es la manera, pues, muy bonita. De hecho, podemos ver que podemos retornar los valores originales. Si a esta función le aplicamos, bueno, pues apliquemos np.rad2deg, abre paréntesis, y listo. Y cerramos hasta el final para decir que, bueno, pues al resultado anterior no devuelve y me debe volver algo parecido a lo que tenía. Miren, me vuelvo otra vez a 180, 90, 60. Es decir, que así he hecho la composición entre la función y su inversa. De hecho, entonces así me da la función identidad. Es decir, que vuelvo otra vez a los valores originales. Eso es lo que les quería mostrar entonces, al diferenciarles las librerías math y numpy de Python y la forma en que operan sobre números reales y sobre arreglos de NumPy, arreglos de NumPy o vectores en general, bueno, más en general matrices, y que esos van a ser elementos también fundamentales. De hecho, NumPy vamos a ver que está asociada a otra librería, muy asociada al análisis de datos y al Machine Learning, que es Pandas. Les va a ser muy interesante ir creciendo hasta llegar a Pandas y a todo lo que esta librería nos puede ofrecer en el análisis de datos. Muchas gracias.